Descubierto lo escalofriante, invocaciones malditas en la escuela y sus secretos siniestros. Sofía respiró hondo mientras cruzaba la entrada del viejo edificio, donde el aire se sentía pesado, casi como si las paredes estuvieran respirando. La escuela que había elegido para terminar su último año era un laberinto de ecos de risas pasadas y la sombra de secretos oscuros. Los rumores sobre rituales macabros y desapariciones de estudiantes flotaban entre las murmuraciones de los alumnos, pero nada podía persuadirla de abandonar su jodida misión. Tenía responsabilidades, una madre que trabajaba en turnos nocturnos y un hermano pequeño que dependía de ella. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba por el pasillo. «De verdad que esto no me gusta», murmuró Aida, su amiga más cercana, mientras Valeria se encogía entre la multitud inquieta. Sofía apretó los dientes, ignorando el creciente pánico que bullía en su interior. No podía permitir que esas habladurías la afectaran. Todo sería diferente. Hasta que las sombras comenzaron a alargarse en las esquinas de su visión. Un grito ahogado resonó en el aula vacía al fondo, y su corazón se detuvo por un instante. Fueron rumores, solo rumores, se repetía, mientras un sudor frío la empapaba. Las risas entre sus compañeros empezaban a desvanecerse, sustituida por miradas furtivas y murmullos temerosos. Entonces, la conversación furtiva que escuchó sobre un antiguo ritual de invocación la llevó a tomar decisiones que jamás imaginó. Si todo esto era un juego, tal vez pudiera recuperar a sus amigas. Cuando descendieron al sótano, un olor agrio y mohoso les dio la bienvenida. El aire era denso, casi intolerable, como si algo estuviera esperando para atraparles. Allí, en medio de telarañas y polvo, un viejo diario cubierto de moho prometía caos y terror. «Esto no es una broma», murmuró Valeria, pero el brillo de sus ojos decía lo contrario. Con manos temblorosas abrieron el diario y comenzaron a leer las instrucciones para invocar a un espíritu guardián. «¿Estás segura de esto?», preguntó Aida, mientras la voz de Sofía se convirtió en un susurro nervioso. Ellas se miraron y, impulsadas por un deseo inexplicable de conectar, realizaron el ritual, pero el resultado fue devastador. Un trueno ensordecedor resonó y una niebla oscura emergió del suelo, enrollándose alrededor de sus piernas. Sofía intentó gritar, pero la voz se le había atragantado. Ruidos espeluznantes retumbaban en las paredes y la oscuridad las envolvía como un abrazo helado que no querían recibir. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado. Ahora sigamos. Cada día que pasaba, la oscuridad inacible parecía aferrarse a ella, y sus amigas se volvían sombras a su alrededor. Las risas se convirtieron en susurros, y la conexión entre ellas se desvanecía como si una poderosa fuerza estuviera desgastándola. El barrio, que una vez fue su refugio, ahora se sentía hostil. Los rostros que antes conocía se volvían extraños, y la noche traía consigo un frío que calaba, una sombra que la seguía. Las desapariciones comenzaron a ser un tema recurrente. Sofía no podía ignorar la verdad aterradora que le acechaba. «Están desapareciendo uno a uno», escuchó a un grupo de chicas comentar. Y ante la impotencia, la soledad y el miedo se convirtieron en sus peores enemigos, haciéndole reflexionar. ¿Sería más peligroso el mundo de afuera o la sombra que se había desatado en su propia vida? Y justo cuando creía que todo estaba perdido, sus amigas, su familia, un mensaje extraño apareció en su pantalla. «No puedes escapar de lo que has invocado». El terror se apoderó de ella. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había desatado?
Sofía sentía que sus pensamientos se desvanecían entre la niebla angustiante que la rodeaba. La sensación de ser observada crecía y no podía sacudirse la impresión de que algo acechante se había liberado dentro de la escuela. La atmósfera cambiaba cada día y el frío que le calaba los huesos comenzaba a mostrar su horror en los rostros de sus compañeras. Cada mañana, más y más asientos vacíos en clase revelaban la creciente desolación. Aida, Valeria, susurraba para sí misma, ansiosa por encontrar respuesta a su desaparición. Aunque sabía que el tiempo no estaba de su lado, no podía dejar de pensar en el ritual. Algo cruel surgió de eso, le decía su instinto. Una noche, mientras el sonido de los ecos la envolvía, decidió que debía regresar al sótano. Con el corazón latiendo como un tambor, bajó las escaleras. Las sombras danzaban en las paredes y el silencio se sentía inquietante, lleno de promesas temerosas. En el fondo de su mente, la voz de Valeria resonó. «No debiste hacernos esto, Sofía». ¿Qué había hecho realmente? La imagen de sus amigas desaparecidas continuaba atormentándola. En la penumbra logró encontrar una linterna y la encendió. La luz temblorosa proyectó sombras alargadas y el aire se volvió aún más frío. Avanzó entre las telarañas, temerosa pero decidida a descubrir más sobre el ritual. El viejo diario aún yacía allí, sobre la mesa, como esperando a que ella lo abriera de nuevo. Se acercó, el aliento entrecortado por el miedo, sintiendo que cada paso la arrastraba más hacia el abismo. Cuando abrió las páginas, otra realidad parecía salir de ellas. Ese día había un dibujo que no había notado antes, una figura de un ser espectral, rodeado de llamas, atrapado entre dos mundos. ¿Es esto una advertencia?, se preguntó. El pánico comenzó a crecer en ella, pero su curiosidad la empujó a seguir remarcando las letras. De repente, un frío gélido atravesó el primer piso de ese sótano. La linterna parpadeó antes de apagarse, sumiendo todo en oscuridad. Sofía comenzó a dar pasos hacia atrás, el miedo inundando su mente. «No, no puede ser», murmulló, incapaz de ver. Algo se movía entre las sombras, un ruido bajo, como un susurro desgarrador que parecía llamarla por su nombre. «Sofía, ven», resonó en sus oídos, como si una multitud de voces la quisiera arrastrar. Enloquecida, corrió hacia la escalera, pero el escalón traicionero hizo que cayera de bruces. Una mano helada, como la de un muerto, se posó sobre su hombro, sujetándola con fuerza, dejando su piel marcada por un frío tan profundo que le hizo temblar. «Estás atrapada», murmuró una voz familiar femenil, oscura y suave, mientras la ardiente sensación de maldad llenaba la sala. La figura sombría se erguía en la penumbra, y el terror envolvió a Sofía mientras intentaba gritar, pero ninguna palabra escapaba de su boca. Sus brazos se sentían paralizados, y sus pensamientos dejaron de fluir ante aquella mirada vacía, llena de desolación. De un tirón, la agarraron del brazo y la levantaron del suelo. Ella cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, que su madre la despertara de esta pesadilla. Pero cuando abrió los ojos, estaba frente a una sombra con ojos relucientes que la observaba como si tuviera hambre. «Estás en mi mundo ahora», dijo, y Sofía comprendió con horror que no solo había convocado algo, sino que había sellado su destino. Mientras la entidad la arrastraba hacia la oscuridad, el eco de las risas lejanas de sus amigas resonó en el pasillo vacante. En su mente retumbó la pregunta macabra: ¿sería ella la próxima en desaparecer? Pero la respuesta, carcomida por el miedo, se mantenía oculta en las sombras de la escuela. Y en ese oscuro instante, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, helando su sangre. «No eres la única que ha sido llamada». La oscuridad parecía tragárselo todo, arrastrando a Sofía a un abismo donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. El rostro de la figura opaca se acercaba más, revelando rasgos que eran vagamente familiares, pero también inquietantes. Era como si la sombra estuviera formada por los miedos y secretos ocultos de aquellos que solían caminar por los pasillos de la escuela. «Los has despertado»,
susurró de nuevo la voz, eco de un pasado que la envolvía mientras el frío penetraba en su ser. Sofía sintió que la fuerza de la entidad aumentaba, como un remolino que la retenía en aquel lugar maldito. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que había hecho, la sombra extendió su mano, revelando un espejo roto en su mano. «Mira lo que eres». Con un movimiento brusco, la entidad obligó a Sofía a mirar su reflejo. Lo que vio no era ella. El cristal astillado reflejaba una imagen distorsionada. Sus ojos se oscurecían, como si una oscuridad poderosa estuviera apoderándose de su alma. De repente, un torrente de recuerdos la golpeó, sus risas, sus sueños, su vida antes de que el ritual comenzara. ¿Cuándo se había deslizado hacia el horror? Mientras Sofía luchaba contra la visión, las risas de sus amigas golpeaban su mente como un tambor. «Ayúdanos, Sofía», susurraban desde el fondo, pero ellas también estaban atrapadas, reflejadas en el espejo, con él como una tormenta en el horizonte. «Tú las dejaste ir», continuó la sombra, alimentándose de su dolor, disfrutando de su desesperación. «Las llamaste, pero no volviste a ellas». Sofía se sintió más pequeña, más insignificante. «No, no quise», balbuceó, cada palabra pesada como el plomo. De repente, las luces del sótano titilaron, creando un ambiente de flashbacks visuales. El último día que Aida había reído, el instante en que Valeria sintió miedo. Una a una, las víctimas del ritual regresaban en forma de ecos. Se sentía perdida entre realidades contorsionadas, atrapada en una red de culpabilidad y terror. La sombra sonrió, revelando dientes afilados. «Solo existe un desenlace para lo que has empezado. Tienes que elegir. ¿A quién salvarás?». Sofía sintió que su corazón se detenía. Miró nuevamente a las figuras en el espejo. Un destello de esperanza surgió. ¿Era posible que aún pudieran rescatarlas? El recuerdo de un conjuro, una salida, cruzó su mente. «Esto no va a acabar aquí», gritó, rompiendo la parálisis del miedo. Su voz resonó entre las paredes del sótano. «No pueden llevármelas a todas». En ese mismo instante, se obligó a hacer una elección. Sabía que no podía ser egoísta. Si había invocado esta oscuridad, también podía encontrar la solución para devolver lo que había tomado. Con ese pensamiento, empezó a articular el conjuro que había visto en el diario. La sombra se contorsionó, ofendida y furiosa, pero Sofía era más fuerte ahora. Era su vida, su duelo, sus amigas lo que estaban en juego. Pero la sombra no se quedaría quieta. Con un grito ensordecedor, lanzó una ola de oscuridad hacia ella, interrumpiendo su conjuro. El sótano tembló, objetos estallaron contra las paredes, y el suelo se convirtió en un campo de batalla entre la determinación de Sofía y la rabia de la entidad. El eco de las risas se convirtió en gritos, y en un momento de claridad, Sofía comprendió que su tiempo se escurría como arena entre los dedos. ¿Puedo realmente salvarlas o ya es demasiado tarde? En ese instante, su celular volvió a vibrar, un nuevo mensaje apareciendo. «Ya los has perdido. ¿Estás dispuesta a perderte a ti misma para rescatarlas?». La sombra se lanzó hacia ella, dispuesta a consumirla mientras la noche se cernía sobre el sótano. ¿Lograría Sofía desentrañar el secreto para devolverlas o sería devorada por la misma oscuridad que había desatado? La oscuridad se transformó en un abismo lleno de susurros y alaridos, mientras la sombra se abalanzaba sobre Sofía. La presión en el aire aumentaba, como si el universo mismo contuviera el aliento, esperando presenciar el desenlace de aquel duelo sombrío. Sofía cerró los ojos, el pánico la invadía, pero en medio de esa vorágine, terror, un brillo del pasado resplandecía en su mente. Recordó las viejas lecturas del diario, fragmentos que parecían narrar su futuro, como una advertencia. Pensó en las historias de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad, atrapados en un ciclo interminable. «Deja a mis amigas en paz», gritó, luchando contra el dolor que se anidaba en su pecho. La sombra titubeó, su forma ya no tan definida, como si el enfado se transformara en dudas. Fue un instante fugaz, pero Sofía supo que debía aprovecharlo. Acelerando su voz, Sofía repitió el conjuro con firmeza. Palabras antiguas que resonaban en la penumbra del sótano. La sombra retrocedió, pero no se detuvo.
Infundida por el miedo que había alimentado durante tanto tiempo, decidió arremeter con más fuerza. La habitación comenzó a desmoronarse a su alrededor. Los objetos volaban, los ecos de risas distorsionadas ya no eran solo recuerdos, sino manifestaciones dolorosas de la pérdida. En ese caos, las imágenes de sus amigas se hicieron más vívidas. Aida, con su risa contagiosa. Valeria, empapada en su amor por los libros, siempre mirando al futuro. Sofía sintió una oleada de amor y dolor, como si los tormentos de sus almas clamaran por liberación. «No estoy sola», murmuró para sí, aferrándose a esa chispa de esperanza. La sombra, en un frenesí, se abalanzó nuevamente. Esta vez, Sofía se plantó en firmeza, dispuesta a enfrentar la maldad que había desatado. La oscuridad parecía conformarse a su alrededor, formando una prisión de terror. «El miedo no me dominará», gritó, y en ese momento el conjuro escapó de sus labios. Una luz intensa estalló del espejo en la mano de la sombra, arrojando fragmentos de realidad rotos y fragmentados. Sofía pudo ver cómo sus amigas, aún atrapadas, palpitaban dentro del cristal. Sus rostros reflejaban desesperación y esperanza a la vez. La sombra, sintiendo que su poder se desvanecía, emitió un grito desgarrador que resonó en todo el sótano. Un sonido tan profundo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Mientras las luces se entrelazaban, Sofía sintió un impulso renovado. Se enfocó en las miradas de Aida y Valeria, las exigencias de sus almas. «Por favor, vuelvan a mí». Un resplandor comenzó a emerger del espejo, y con él la energía del conjuro se intensificó. La sombra se retorcía, intentando liberar su puño de las corrientes luminosas. El destino de sus amigas y el suyo propio se encontraban al borde de un precipicio. ¿Sobrevivirían a la vorágine de la oscuridad? La luz se intensificó, pero el costado oscuro se aferraba con ferocidad. Sofía sintió que el suelo temblaba, como si el mismo sótano luchaba por romper las ataduras de la negrura. De repente, un temblor mayor sacudió el espacio. En un instante caótico, el espejo estalló en 1000 fragmentos. Las piezas vivas llenaron el aire, cada una portando destellos de recuerdos y susurros de tristeza. El tiempo se detuvo brevemente, y todo se volvió claridad. Sofía se encontró a sí misma en una habitación iluminada por una tenue luz. Pero algo no estaba bien. Una figura apareció en el umbral, con el rostro de uno de sus antiguos profesores, pero su mirada era fría, antinatural. «Lo que has hecho tiene un precio», murmuró, mientras un escalofrío recorría la espalda de Sofía. El verdadero horror la aguardaba más allá de la puerta, y ella sabía que su lucha apenas comenzaba. ¿De verdad podría salvar a sus amigas o había desatado fuerzas que nunca podría controlar? La figura en el umbral no era el único rastro del pasado que la rodeaba. A medida que la luz tenue iluminaba la habitación, Sofía pudo distinguir más detalles. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías, recuerdos de momentos felices, pero distorsionados por una extraña neblina. Las caras sonreían, pero sus ojos parecían vacíos, gritando silencio en su desesperación. «¿Qué has hecho, Sofía?», insistió el profesor, sus palabras empañadas de una lluvia de desdén y juicio. Cada sílaba caía sobre ella como un peso. Se sintió atrapada no solo por la sombra, sino por sus propias decisiones. «Yo solo intentaba salvarlas», respondió, aunque su voz temblaba, reflejando la inseguridad que la envolvía. «No tengo tiempo para tus juicios». El hombre sonrió, pero su expresión se torció en un rictus de desprecio. Lenta pero claramente, avanzó hacia ella. Cada paso resonaba en el silencio cargado del lugar. «¿Salvarlas? ¿De verdad crees que comprendes lo que has desatado?» Sus palabras rasgaron la atmósfera como un cuchillo. Sofía sintió el frío recorrerle la piel.
Las imágenes de Aída y Valeria, apremiando su mente, se convirtieron en una marea de ansias y recuerdos que la agotaban. «¡Lo hice por ellas!», gritó, sus ojos llenos de determinación. Aquello lo sorprendió, al menos por un instante. La figura se detuvo, mirándola como si estuviera considerando sus palabras. Pero la pausa fue breve. Hay secretos en nuestra escuela, secretos que se arrastran como sombras forjados en la oscuridad. No solo por lo que hiciste, sino por lo que sigue acechando. Con un gesto dramático, el profesor extendió su mano y las paredes comenzaron a retumbar. Sofía sintió que el suelo temblaba, pero no era el mismo temblor del sótano. Era más profundo, como si 1000 voces murmuraran desde un abismo oculto. Las imágenes en las fotografías comenzaron a vibrar, sus ojos más claros y las sonrisas distorsionadas, ahora gritos silenciosos pidiendo ayuda. «Esto no es solo una cuestión de poder», continuó, con una sonrisa que congeló su sangre. «Es un juego, y aunque tú eres la que lo ha comenzado, hay otros jugadores en esta partida. No todos son amables». Desesperada, Sofía sintió que las paredes se acercaban, como si la habitación se comprimiera a su alrededor. «No estás atrapada aquí. De ti depende abrir la puerta a la salvación o a la ruina», susurró el hombre, mientras las luces parpadeaban y la habitación se oscurecía de nuevo, dejando solo destellos brillantes de la aparición de su profesor. Fue entonces cuando Sofía comprendió. El viaje apenas había comenzado. Lucha por liberar a sus amigas era insignificante en comparación con lo que debía confrontar ahora. Como si el universo lo hubiese decidido, el eco de un grito se escuchó desde el fondo de la habitación. Un grito que le era terriblemente familiar. «¡Sofía!», resonó un lamento. Era Aída. La angustia en su voz atravesó la niebla de su temor. La luz volvió a encenderse, revelando una rendija detrás de la figura que había imaginado conocida. Sofía supo que, más allá de esa puerta, había un camino a seguir, un camino confuso y aterrador. Sin embargo, si quería realmente salvar a sus amigas, debía cruzar esa puerta y enfrentarse a lo desconocido, a las invocaciones que habían liberado. Era el momento de decidir, correr o enfrentar el horror que tanto temía. El aire se volvió denso, la puerta crujió, a punto de abrirse. La voz de Aída volvió a llamarla, esta vez más fuerte, más desesperada. ¿Lograría Sofía recuperar lo que había perdido o se perdería en el abismo que había empezado a invocar? La respuesta se encontraba al otro lado, y su corazón latía desaforado, esperando lo inevitable. Un nuevo grito rasgó el aire. Cualquier camino que eligiera sería su salvación o su condena. Sofía se acercó a la rendija. Una mezcla de temor y esperanza la empujaba hacia adelante. Las paredes parecían susurrar, un murmullo que prometía revelaciones tan oscuras como la sombra que la había seguido desde el inicio. Cada paso era una batalla interna. La voz de Aída se tornaba más clara, más urgente. «¡Sofía, por favor, ayúdame!», resonaba en su mente. Con un empujón decidido, Sofía abrió la puerta de par en par. La luz se inundó de colores irreales, un resplandor que parecía brotar de un terreno olvidado. Se encontró en un pasillo estrecho, oscuro y polvoriento, flanqueado por puertas cerradas que parecían querer gritar en cada esquina. Un escalofrío le recorrió la columna, pero el eco de Aída la impulsaba adelante. «¿Dónde estás?», preguntó. Su voz resonó débil en el aire pesado. El silencio le respondió con un retumbar distante, como latidos de un corazón que latía más allá de la razón. Desesperadamente, Sofía siguió la voz que la guiaba como una luz en la oscuridad. En un rincón vislumbró una puerta entreabierta. Del interior, una sombra oscura asomaba. Era Aída, pero su rostro estaba enmarcado por una niebla extraña y densa.
Sus ojos, habitados por el terror, buscaban a Sofía, pero no podía acercarse. «No, no entres», gritó Aida, pero su aviso llegó demasiado tarde. Un impulso incontrolable la arrastró hacia el interior. Sin quererlo, Sofía cruzó el umbral, y en un instante la oscuridad la envolvió. Las paredes eran de ladrillos grises, fríos y húmedos. En el centro, Aida yacía contra el suelo, atrapada por brillantes cadenas que parecían absorber la luz, el vínculo tangible de un horror invisible. Nadie más estaba allí, pero el susurro del profesor llenaba nuevamente el ambiente, riéndose en su mente. «Te lo advertí, no todos están dispuestos a ser salvados». «Sofía, ayúdame». La voz de Aida se quebró por el pánico. Sofía corrió hacia ella, pero algo la detuvo. Una sombra se alzó entre ellas, una figura humana distorsionada que pareció cobrar vida de las mismas sombras que las rodeaban. «¿Es así como piensas salvarla? ¿Por la fuerza?», dijo una voz grave y burlona. Sofía retrocedió, horrorizada. El ser, con una sonrisa retorcida, parecía un eco de sus propios temores, un reflejo distorsionado de sus decisiones. «No, no soy un ángel. Esto es lo que has convocado, Sofía. Este es el precio de la curiosidad». Y con un gesto dramático extendió su mano hacia Aida. «Una queda, una se va. Escoge». El mundo comenzó a desvanecerse, las paredes temblaban y la luz titilaba con desesperación. Sofía estaba paralizada, sintiendo cada latido como si fuera un grito desgarrador. Miró a Aida, luego a la sombra. La decisión estaba a la distancia de un pensamiento. Pero, ¿qué elegía una persona desesperada y llena de culpa? «Lo haré lo que sea», susurró, su voz apenas audible. «No te dejaré aquí». Justo en ese instante, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación. Las cadenas de Aida vibraron y la sombra apretó su mano, inmovilizando a Sofía. Se sentía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño clamoroso. Su mente se nubló mientras el eco de la risa del profesor resonaba en sus oídos. «Todo camino tiene su secreto, Sofía. Prepárate para saber lo que significa realmente salvar». Con un terror absoluto, se dio cuenta de que todo lo que había hecho había desencadenado un ciclo infernal. Pero, ¿cuál sería el costo esta vez? La oscuridad la envolvió, y mientras se hundía, el grito de Aida resonó en sus pensamientos, y la sombra se dispersó. Sofía respiró profundo, sintiendo su corazón latir como un tambor en la noche. Las cadenas se rompieron, y la figura oscura se desvaneció. Pero, ¿cómo enfrentaría ahora el secreto que había desatado? La habitación se volvió silenciosa. Todo lo que escuchaba era su respiración entrecortada. La puerta se cerraba lentamente, dejando la última imagen de Aida fragmentada y llena de miedo. «¿Qué has hecho, Sofía?», susurró en la penumbra, y la pregunta flotó en el aire, pesada y llena de presagio. Mientras el terror giraba alrededor, una nueva voz emergió, etérea y fría. «Bienvenida al juego, Sofía. Ahora comienza lo real». La negrura se desvaneció como una niebla y Sofía se encontró de nuevo en el pasillo. Pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente, tensa, casi eléctrica. Las puertas a su alrededor, aunque cerradas, parecían vibrar con un murmullo inquietante. Su corazón se aceleró. ¿Había llegado a alguna conclusión o simplemente había abierto un nuevo nivel del horror? Un eco resonó en la distancia. El nombre de Aida lo repetía en un susurro disonante, quebrado, atravesando el aire como un alarido. «Sofía, Sofía». Parecía una llamada, pero también una advertencia. Sofía apretó los puños y las llantas con dientes.
dientes. Su mente giraba, atormentada por imágenes de su amiga en la oscuridad, atrapada. Sin pensar, comenzó a caminar. Sus pies guiados por instintos primarios, la urgencia la impulsaba. A medida que avanzaba, el pasillo parecía alargarse, girar y distorsionarse. Las sombras se volvían más profundas, y la luz de colores irreales se transformó en un tenue brillo amarillento que apenas iluminaba el camino. La pesadez del miedo se instalaba en su pecho, como si cada paso se volviera más difícil que el anterior. De repente, una puerta a su izquierda se abrió con un chirrido desgarrador. Sofía miró hacia adentro. No estaba preparada para lo que vería. La habitación era un aula desmoronada, llena de pupitres volcados y hojas esparcidas. Pero eso no era lo más inquietante. En el centro, un antiguo proyector proyectaba imágenes de Aída, imágenes que parecían sacadas de una pesadilla. Su amiga estaba en las sombras, gritando, suplicando ayuda que nunca llegaría. ¡Aída!, Sofía gritó, pero su voz se perdió en la confusión. A medida que se acercaba, las imágenes comenzaron a distorsionarse, los ojos de Aída se volvían vacíos, y en lugar de su rostro, solo había un vacío negro que la miraba con desdén. Sofía sintió que una misión se apoderaba de ella. No puedo dejar que esto termine así, debo acabar con esto, pensó, aunque en su interior sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Un sudor frío le recorrió la frente. Recordó la advertencia de la sombra. Este es el precio de la curiosidad. De pronto, un ruido ensordecedor resonó detrás de ella. Las puertas del pasillo, una por una, se cerraban solas, como si un viento maligno las empujara. El sonido era una serie de portazos y el eco retumbaba en su cabeza. Sofía se giró con un escalofrío. El aire se espesaba y una voz profunda y etérea comenzó a susurrar desde las paredes. Decide, Sofía. Una más y una será. La terrorífica elección de Aída pesaba sobre sus hombros. Sentía que cada puerta que cerraba era una opción que perdía. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero cada dirección solo la llevaba más adentro de la locura. Sin aliso, una mancha de oscuridad se deslizó bajo la puerta del aula, formando un río de sombras que la rodeó, buscando devorarla. La sala comenzó a girar a su alrededor, las imágenes de Aída gritando, ahora uniendo su voz a los ecos de lo que parecía un claustro repleto de almas perdidas. Los rostros en la negrura eran difusos, pero sus ojos gritando en silencio, la atravesaban, implorándole. ¡Sofía!, gritaron a la vez, y Sofía sintió cómo la desesperación la arrastraba hacia la locura. Los murmullos se elevaron, formando un coro de desesperación. En el fondo, la sombra que se había desvanecido momentáneamente surgió nuevamente, un monstruo alimentado por la oscuridad que había despertado. El juego no ha terminado. Elige sabiamente, resplandeció, su voz resonando como un trueno. Sofía, con el pánico llenando su pecho, se giró, dio cuenta de que no solo estaba jugando por su vida, sino por el alma de Aída, y la única pregunta que se formaba en su mente era, ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su amiga? Fue en ese terrorífico momento que un grito desgarrador, no del eco de Aída, sino de su propia boca, atravesó el aire. Y en la penumbra una figura apareció, la verdadera forma de lo que había desatado. No era Aída, no era la sombra, sino algo aún más siniestro. «Elige ahora, o perderás todo lo que amas», resonó la voz, y la decisión se cernía sobre ella como un vendaval, mucho más oscuro que la noche misma. ¿Qué elegiría Sofía? Sofía sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La figura que se proyectaba ante ella parecía hecha de las mismas sombras que la rodeaban. Alto, encapuchado, un aura oscura emanaba de su ser. No podía distinguir su rostro, pero la presión que ejercía sobre su pecho era palpable. Un sudor gélido le recorrió la espalda. La voz continuó resonando, cada palabra como un golpe en su esencia. Has cruzado una línea, Sofía. Ahora no hay vuelta atrás. Tienes una sola oportunidad.
El aire se volvía cada vez más espeso, la oscuridad arrastrando su mente hacia un abismo. Sofía trató de concentrarse en la imagen de Aida, la visión de su amiga perdida en esta pesadilla. ¡Aida!, volvió a gritar, la desesperación buscando abrirse camino desde lo más profundo de su ser. «Responde, por favor». Nada. En respuesta, solo el eco de su propio grito rebotó en las paredes agrietadas. La sombra se movió hacia ella, susurrando entre dientes. ¿Qué darías por ella, Sofía? ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? Escoge lo que estás dispuesta a sacrificar. Sin saber qué responder, Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. No, agachó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. No podía dejarse llevar por el miedo. La oscuridad había estado tratando de atraparla desde el principio, y si cedía, todo lo que había conocido se desvanecería. Pensó en sus padres, en lo que sucedería si no regresaba. Lo que el monstruo preguntaba le parecía cruel, como una prueba destinada a destruirla. «No te lo voy a permitir», exclamó, levantando la vista de nuevo. Entonces el proyector comenzó a parpadear otra vez, lanzando imágenes que hurgaban en su mente. Aida risueña, momentos felices, esos secretos compartidos que ahora se tornaban en dagas puntiagudas. El tiempo parecía perder significado mientras Sofía andaba por el trauma y la alegría. El ser continuó, burlándose de su lucha interna. «Elige, tu amiga o tu vida. ¿Cuánto vale tu curiosidad, Sofía?» Sin pensarlo, se respondió. Todo, haría cualquier cosa por Aida. Pero una alarma sonó en su interior. Aquello era lo que la sombra quería, lo que deseaba que confesara. «No, no quiero». Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad, envolviéndola en un abrazo frío. Sofía se dio cuenta de que la oscuridad se reía de ella, disfrutando su sufrimiento. «¡Ya! ¡Basta!», gritó levantando los brazos, intentando disipar el manto opresor que la rodeaba. «¡Voy a salvarla!». El eco resonó, pero al hacerlo, las puertas comenzaron a abrirse por sí solas y una ráfaga de viento frío barrió el pasillo, arrastrándola hacia el fondo, donde las demás habitaciones susurraban historias que no quería escuchar. Mientras retrocedía, una habitación a la derecha captó su atención. Un aviso, un destello de luz al fondo. «¡Sofía!», volvió a resonar la voz de Aida, torcía desesperada. «¡Ven a buscarme! ¡Aquí! ¡Date prisa!». Sin otra opción, Sofía corrió hacia la habitación, sus pies deslizándose sobre el suelo cubierto de polvo y escombros. Apenas entró y cerró la puerta, la intensidad de la presión desapareció, pero las imágenes de esta nueva sala eran igual de perturbadoras. Ante ella había un círculo dibujado en el suelo, lleno de símbolos antiguos y oscuros. En el centro, un espejo cubierto de tela. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. «El espejo», musitó para sí misma. «¿Qué revelará?». Mientras se acercaba, pudo ver reflejos distorsionados, rostros gritando desde el cristal. Aida apareció brevemente, sus ojos llenos de terror, y después se desvaneció. La sombra de antes aún la acechaba, y las paredes parecían cercenar su aliento. «Decide tu destino, Sofía», susurró nuevamente. Ella sintió que su cuerpo se sacudía, pero su decisión era firme. «No puedo volverme atrás». Un escalofrío recorrió su piel y un grito de horror emanó del espejo. «El sacrificio ha comenzado», resonó la voz. Las sombras se arremolinaron y Sofía supo que una nueva tormenta estaba a punto de desatarse. Pero entonces la luz del espejo se encendió de nuevo y Sofía se echó hacia adelante, buscando respuestas en su reflejo. ¿Qué secretos se ocultaban en ese cristal y a qué costo? La elección que había tomado se cernía sobre ella como un hacha, y aún así no tenía elección. El grito desgarrador llenó la habitación mientras la luz la consumía. ¿Era esta la respuesta que había buscado?
o solo un nuevo nivel de horror? El grito resonó en la habitación, un eco de desesperación que atravesó las paredes. Sofía se sintió completamente absorbida por la luz del espejo. La intensidad del destello la aturdió y por un momento se sintió ingrávida, como si flotara en un vacío eterno. Pero la sensación no duró. Un dolor agudo atravesó su mente y de repente ya no estaba sola. Al abrir los ojos, se encontró rodeada de un paisaje distorsionado, un mundo donde las sombras se retorcían en formas grotescas. No había ninguna señal de la habitación en la que había estado, ni del círculo de símbolos. En su lugar, una vasta extensión de oscuridad, desgarrada por llamas que chisporroteaban con un brillo irreal. «¿Dónde estoy?», murmuró, y su voz resonó en el silencio sepulcral como si se perdiera en la nada. Entonces, una risa fría retumbó a su alrededor. «Bienvenida al reino de lo que...». «Aquí, tus deseos y miedos se entrelazan», dijo una voz conocida, pero distorsionada. Sofía palideció al reconocerla. Era la sombra, pero ahora parecía más tangible, como si hubiera absorbido el horror del entorno. «Esto es lo que querías, ¿verdad? Un sacrificio, una elección», continuó, saboreando cada palabra. «Tu curiosidad te ha traído aquí. Pero ahora no hay vuelta atrás. Cada paso que das tiene un precio». Sofía se sintió enferma. Los ecos de su propia voz se entremezclaban con sus pensamientos, cada uno un recordatorio de lo que había perdido. Pensó en Aida y el miedo se apoderó de ella. Tendría que enfrentarse a sus peores pesadillas para liberarla. «¿Dónde está Aida?», exigió, su voz más fuerte de lo que se sentía. Pero solo recibió silencio como respuesta. Con pasos temblorosos, avanzó hacia la fuente de las llamas, sabiendo que debía encontrar respuestas. A medida que se acercaba, los rostros de aquellos que había perdido comenzaron a aparecer entre las llamas, distorsionados por el sufrimiento. Cada rostro era un recordatorio de que una decisión, una elección, podía arruinar vidas enteras. «¡Dejadme en paz!», gritó, cubriéndose los oídos con las manos. Sin embargo, sus gritos parecían alimentar aún más esa oscuridad voraz que la rodeaba. Fue entonces cuando un destello de luz deslumbrante la desnudó, atrapando su mirada. El espejo, el mismo que había dejado atrás, apareció en medio de las llamas, revelando un reflejo distorsionado de ella misma. Sofía se acercó, su corazón latiendo con fuerza. En el cristal, el rostro de Aida se hizo visible por un breve instante. Las lágrimas inundaron los ojos de Sofía cuando vio a su amiga atrapada en una tormenta de sombras. «Aida, no puedo dejarte», susurró, desesperanzada. Pero el espejo comenzó a oscurecerse, un vórtice oscuro que parecía querer devorar todo lo que tocaba. «Recuerda, Sofía», resonó la voz de la sombra, «cada elección tiene un precio. Puedes salvarla, pero te costará lo más valioso que tienes». Sofía sintió cómo su corazón se encogía ante la inevitable realidad. «No puedo dejarla morir, haré lo que sea necesario». En ese momento, las llamas comenzaron a acercarse a ella, danzando violentamente. La presión aumentaba, mientras el entorno parecía cerrarse, y su mente se llenaba de visiones de lo que podría perder. «Cada decisión tiene consecuencias, lo sabes, ¿verdad?», preguntó la sombra burlonamente.
Las llamas alcanzaron su piel, y Sofía sintió que se quemaba, pero su determinación solo aumentó. «Haré lo que sea necesario por Aida», gritó, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Todo giró a su alrededor, mientras el espejo se iluminaba nuevamente, revelando no solo su reflejo, sino el costo de su elección. Cada destello era como una advertencia, cada resplandor un recordatorio del sacrificio inminente. El mundo se estremecía, y las sombras se retorcían a su alrededor, y el clamor de las almas atormentadas se intensificaba. Sofía entendió que lo que estaba a punto de hacer marcaría su destino para siempre. Y en ese mismo instante, el espejo brilló con más fuerza que nunca, y con un último grito de desafío, Sofía se lanzó hacia él, dispuesta a enfrentar la verdad. Pero cuando dio el salto, una risa aterradora resonó, y la sombra susurró: «¡Qué interesante! Ahora serás parte del juego». La luz se apagó, y con solo un eco ensordecedor, la oscuridad lo cubrió todo. ¿Había hecho lo correcto o todo había sido un engaño más? La respuesta aún estaba oculta tras el velo de gritos que la rodeaban. Sofía despertó, confundida, en un lugar iluminado por una luz estéril. Todo parecía en calma, pero su corazón latía desbocado. ¿Dónde estaba? La oscuridad se había desvanecido, pero las marcas de su experiencia la perseguían. Se levantó lentamente, sintiendo el frío del suelo, y miró a su alrededor. Era un aula vacía, desgastada por el tiempo, con pupitres cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Un ruido suave la hizo girar. Allí, en la esquina, vio a Valeria y Aida, de pie, pero sus rostros no mostraban la alegría de una reunión. En sus ojos había miedo. «Sofía», murmuró Valeria, «pensamos que te habías perdido para siempre». Con el pecho apretado, Sofía se acercó, tocando sus manos. «No, no estoy perdida, estoy aquí, todas estamos aquí». Pero al mirarlas de cerca, sintió que había algo extraño, como si sus almas estuvieran parcialmente ausentes. «No podemos quedarnos mucho tiempo», dijo Aida, la voz se le quebraba. «La sombra todavía nos acecha. Nos llevó a un lugar que no podemos describir. Debes decidir, Sofía, debes elegir». ¿Elegir qué? La confusión la envolvía. Las imágenes de lo que había vivido la golpeaban como un torrente, inquietándola. El horror de la invocación, la sombra, la decisión de sacrificio. ¿Acaso esto es parte de lo que se suponía que salvaba? La mirada de Valeria se oscureció. Dijeron que había un costo. Aquello que invocaste no es algo que se desacredite fácilmente. Cada una de nosotras debe dar algo para revertir lo que hicimos. ¿Sacrificios?, preguntó Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué se espera de mí? Ya he perdido tanto. Tu mundo se ha entrelazado con el suyo. Para salir necesitamos romper el ciclo. Aida entrelazó sus dedos con Sofía, su mirada implorante. Tú eres la única que puede hacerlo. La oscuridad creció porque nosotros la invocamos, y solo tú puedes deshacerlo. El peso de la responsabilidad cayó sobre Sofía como un ladrillo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo deshacerlo sin perderme a mí misma? Mientras hablaba, recordó las visiones de su propio reflejo distorsionado y cómo se había sentido atrapada en un ciclo de culpa. «Hay un ritual», explicó Valeria, aunque su voz estaba llena de incertidumbre. «Lo que debemos hacer es devolver a la sombra lo que le pertenece. Esa es la única forma de romper la conexión». Entonces, como un eco, oyó las risas de otros estudiantes, de aquellos que habían desaparecido antes, resonando por los pasillos. Parecía un llamado, pero también una advertencia. «¿Qué pasa si no regreso? ¿Qué pasaría si no puedo liberarlas?» Su voz temblaba. «Debes confiar en tu fuerza», dijo Aida, y su mano temblaba en la de Sofía. «Nos armamos de valor. Deberíamos recordar quiénes éramos antes de todo esto. La esperanza puede ser un faro en esta oscuridad».
Respirando hondo, Sofía se dio cuenta de que no podía reparar lo que había hecho sin enfrentar la sombra de nuevo. Vamos a hacerlo. Si esto significa salvarnos, lo haré. Las tres entraron en un círculo, uniendo sus manos y formando un vínculo de unidad. Sofía, recordando las palabras antiguas que había leído en el diario, comenzó a pronunciar el ritual, cada palabra resonando como un eco arrepentido. La atmósfera cambió, un viento frío las rodeó, y el aire vibró con energía intensa. Con cada recitación, sintió que la luz emergía a su alrededor. Las sombras comenzaron a danzar, y lo que antes era miedo en su interior se transformaba ahora en una fuerza. La oscuridad que tanto les había robado empezaba a retroceder con la luz que ellas estaban convocando. Una figura etérea apareció ante ellas, la sombra que había invocado había regresado. «No pueden escapar de mí», bramó, pero Sofía, sintiéndose empoderada por sus amigas, avanzó un paso al frente. «Te rechazo. Eres solo una parte de nuestra oscuridad, y juntos somos más fuertes. Regresa a donde perteneces». La luz se intensificó, envolviendo a la sombra en un abrazo resplandeciente. A medida que las palabras del ritual alcanzaban su clímax, el aire retumbó con una energía pura. Las risas de sus compañeras desaparecidas se disiparon, reemplazadas por un silencio que abría el camino a la libertad. Las sombras comenzaron a gritar, y mientras el último eco se desvanecía, la figura se disolvió en una explosión de luz. El aula quedó en calma. El aire se sentía ligero. Los rostros de Aída y Valeria brillaban con alivio. «Lo hicimos», susurró Sofía, embriagada por la libertad que les rodeaba. «Estamos libres». Con cada paso, podía sentir que lo que habían recuperado no era solo su vida, sino también la conexión profunda que tenían entre ellas. Aunque el miedo había dejado cicatrices en sus corazones, también había forjado un lazo irrompible. «Siempre seremos más fuertes juntas», dijo Sofía, y ese fue el momento en que empezaron a tomar la dirección hacia la salida, dejando atrás el antiguo edificio lleno de secretos. Mientras cruzaban la puerta, las risas de sus compañeros resonaron nuevamente, pero esta vez eran solo ecos de alegría, recordatorios del pasado que ya no las ataban. Sofía y sus amigas sabían que habrían logrado, a través del sacrificio y el valor, cerrar un capítulo oscuro de sus vidas, solas pero profundamente unidas. La sombra podía volver, pero en ese momento la esperanza brilló más fuerte que nunca. No olvides que esta historia solo fue posible gracias a tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer juntos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Nos encanta saber qué piensas. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.